Bienvenidos a Citas Claras, Fuentes Fiables. Soy Gloria Cardona y en el episodio de hoy nos adentraremos en el mundo del buen uso de las fuentes de información. En este espacio exploraremos cómo acceder, evaluar y utilizarlas de manera efectiva en la era digital. En nuestro primer segmento hablaremos de la importancia del buen uso de las fuentes de información. En un mundo inundado de información, discernir entre lo verdadero y lo falso se ha convertido en una habilidad crítica. Pero ¿por qué es tan importante el buen uso de las fuentes de información? Para explorar esta pregunta, hablaremos sobre los efectos de la desinformación y la importancia de acceder a fuentes confiables y verificadas. La información falsa socava la confianza en los medios de comunicación, en las instituciones y en la información en general, por lo que puede exacerbar divisiones y polarizaciones en la sociedad. Al promover narrativas extremas o sesgadas, se afecta también la integridad de los procesos democráticos al influir en la opinión pública de manera engañosa. Por otro lado, las fuentes confiables suelen proporcionar información precisa y basada en hechos verificables, gozan de credibilidad y de buena reputación. Además, suelen ofrecer un contexto más amplio y una perspectiva equilibrada sobre los temas tratados. Estas también suelen verificar la información antes de publicarla, reduciendo así el riesgo de difundir desinformación. Pero ¿cómo podemos discernir si una fuente de información es confiable o no? En este segmento discutiremos algunos criterios clave para evaluar la credibilidad de una fuente, como la reputación del autor, la actualización de la información y la presencia de referencias y citas. Para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es la adecuada citación de las fuentes de información, sean primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias nos proporcionan datos originales que no han sido interpretados por terceros. Provienen directamente de la fuente, por ejemplo, documentos oficiales, informes de investigación, grabaciones de audio o video originales, entre otros. Las fuentes secundarias, en cambio, recopilan, analizan, interpretan o sintetizan información proveniente de las fuentes primarias, proporcionándonos una visión general o una interpretación de los datos originales. Ejemplos de ellas son libros, artículos de revistas, informes de análisis, entre otros. Por último, tenemos las fuentes terciarias. Ellas organizan y resumen la información de las fuentes primarias y secundarias, nos proporcionan una recopilación estructurada de datos y suelen ser herramientas de referencia, lo que nos ayuda a tener una visión general de un tema. Ejemplos de ellas son diccionarios, enciclopedias, resúmenes, entre otros. En síntesis, en la redacción en medios digitales es importante utilizar una combinación equilibrada de fuentes primarias, secundarias y terciarias para respaldar los argumentos y garantizar la fiabilidad de la información presentada. Nuestra segunda recomendación es evaluar la fiabilidad, credibilidad y la relevancia de las fuentes de información consultadas para garantizar la calidad de la información obtenida y su uso adecuado en diversos contextos. Por último, pero no menos importante, tenemos la citación de las fuentes. Esto es lo que debes tener en cuenta para realizar citas directas e indirectas correctamente. Si estás citando directamente el texto original, asegúrate de utilizar comillas o formato de bloque para indicar que estás reproduciendo las palabras exactas del autor. Para citas indirectas, parafrasea las ideas del autor y proporciona una referencia. Mantén un estilo y formato consistentes en todas tus citas a lo largo de tu trabajo. Esto incluye la manera en que escribes los nombres de los autores, las fechas, los títulos de los trabajos, etc. Con la proliferación de noticias falsas y desinformación en línea, es crucial contar con herramientas y estrategias para verificar la información que encontramos. Para esto tenemos algunas técnicas prácticas como la verificación cruzada de fuentes, la búsqueda inversa de imágenes y el uso de sitios web de verificación de hechos. La verificación cruzada de fuentes es esencial para discernir la verdad en la era digital. Consulta múltiples fuentes confiables, compara información y busca evidencia adicional para tomar decisiones informadas y detectar posibles sesgos. La búsqueda inversa de imágenes es útil para verificar la autenticidad, encontrar fuentes originales e identificar objetos o personas. Los sitios web de verificación de hechos siguen un proceso riguroso, incluyendo búsqueda de evidencia, consulta con expertos y análisis de datos, proporcionando informes detallados sobre la veracidad de afirmaciones. Pero, ¿cuál es el papel de la educación en el buen uso de las fuentes de información?
papel fundamental de la educación en el fomento es el fomento del pensamiento crítico y el buen uso de las fuentes de la información. Las instituciones educativas deben favorecer espacios de enseñanza de las normas de citación y de los problemas que enfrentan aquellos que son descubiertos en el delito de plagio. Por esto, las instituciones educativas y los programas de alfabetización mediática son clave para equipar a las personas con habilidades para navegar por la información en línea. Pueden enseñar a evaluar la información, fomentar el pensamiento crítico, mejorar las habilidades de búsqueda, promover el uso ético de la información, capacitar en seguridad en línea y concienciar sobre la desinformación. Estas iniciativas ayudan a las personas a ser ciudadanos informados y críticos en el mundo digital. En conclusión, queridos oyentes, en un mundo donde la información está al alcance de nuestros dedos, el buen uso de las fuentes de información se vuelve más crucial que nunca. Espero que este episodio haya sido informativo y útil para ustedes. Hasta la próxima vez en Citas Claras, Fuentes Fiables.